Muy bien. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches para algunos que nos están viendo. Espero que estén listos para nuestra plática. Como la vez pasada, les habíamos comentado, Carla y yo, que el día de hoy íbamos a tener a una invitada especial y pues ahora sí que lo estamos cumpliendo. Qué mejor que presentar a nuestra colega, nuestra amiga, Lupita Martínez. Ella es licenciada en nutrición, educadora en diabetes y especialista en nutrición renal. Entonces, realmente es una gran invitada que nos puede aportar muchísimo de su conocimiento y más de esta, pues ahora sí, de este tema de obesidad, que cada día pues está más común, está a la alza. Entonces, pues yo le cedo la palabra a nuestra invitada. Lupita, ¿cómo estás? Hola Lili, hola Carlita, hola Marisol. Les agradezco la invitación a este pues evento y me da mucho gusto que sea dentro del Día Mundial de la Obesidad, que hoy es 4 de marzo, que es un tema que a mí en lo personal me apasiona porque yo veo muchos pacientes que viven o consultantes con diabetes mellitus, ¿no? Y como ustedes saben, la diabetes mellitus está muy asociada al desarrollo de obesidad, ¿no? La obesidad se define como enfermedad crónica basada en adiposidad, una situación que previo a iniciar este live, yo les comentaba a mis colegas que abarca muchísimos factores, ¿no? Porque a mí en lo personal es importante identificar cuando mi consultante llega, ¿cuál es el objetivo de su visita? ¿Por qué empezó a incrementar de peso? Hacerle ver al paciente que el peso no, tener un exceso de peso no es saludable, aunque existe la definición de obesidad saludable y no saludable, el tener exceso de peso genera inflamación crónica, ¿no? Y es la entrada de múltiples condiciones médicas, se asocia a diferentes tipos de cáncer, a osteoartritis, a la aparición de la diabetes mellitus. Y realmente es un tema preocupante porque nuestro país cada vez está más a la alza de esta condición médica, ¿no? Y sobre todo, yo en mi experiencia personal, y lo comentaba con ustedes, lo que más observo es que si yo manejo de una manera integral a mi paciente, donde incluyo al médico, donde incluyo al nutriólogo, al psicólogo, al licenciado en actividad física y donde mi consultante o la persona que viene a ser atendida es el centro, ayudamos y cada uno detectamos en lo que lo podemos apoyar para que él logre llegar a su meta. Que ojo, su meta no es brindarle un peso irrealista. La meta es buscar el mejor peso para él, el mejor peso que le ayude a resolver ciertas condiciones metabólicas. Y también yo en mi experiencia personal, que me gustaría que ustedes también me lo compartieran, yo por lo general evalúo a mi paciente desde el objetivo, qué lo motiva a querer perder peso, que le digo al paciente que muchas veces vienen motivados por una condición ya de salud, ¿no? Porque saben que tienen diabetes, que tienen enfermedad renal, que tienen hipertensión y que necesitan una dieta, ¿no? Y más bien lo que yo trabajo mucho con mis pacientes es que sea una alimentación sostenible. Porque dieta para mí es lo que nosotros comemos, sea bueno o sea malo. Y también les insisto mucho que no hay alimentos buenos y malos, ¿no? También que no hay suplementos mágicos, que hay que ser muy audaz como nutriólogos para saber cuándo referir a un paciente, cuándo un paciente necesita una suplementación, ¿no? Y es un tema bien interesante que creo que como nutriólogos tenemos la enorme tarea
de educar al paciente, de llevarlo por un proceso en el que entienda cuál es el objetivo de estar acudiendo con nosotros y sobre todo ser muy perspicaces en identificar ciertas condiciones que lo llevaron a esta situación, ¿no? No sé ustedes qué opinen, me gustaría que compartieran su experiencia. Yo quiero retomar algo que mencionaste, Lupita, para todos nuestros seguidores y las personas que nos encanta que nos se conecten y nos vean, que se estén informando. La verdad es que de verdad eso nos anima muchísimo. Lupita dijo algo, dijo exceso de peso, ¿va? Pero tienes que tener en tu cabeza, acuérdate que peso conlleva músculo, conlleva tejido óseo o huesos, agua y contempla tejido graso o adiposo. Entonces, en este caso, lo que menciona Lupita, que puede generar inflamación y que sí está relacionado a enfermedades graves, es la parte del tejido graso o del tejido adiposo, ¿va? Entonces, cuando nosotros nos referimos a obesidad o nos referimos a enfermedad crónica basada en adiposidad, nos referimos precisamente a un exceso, pero de grasa, ¿vale? Entonces, en ningún momento, y queremos hacer la aclaración en este momento, en ningún momento nos vamos a referir a la parte estética. No nos estamos refiriendo, si te fijas, en ningún momento Lupita mencionó, ay, sí, pues es que es como talla 44 seguro, o es una talla 36. No estamos hablando de la parte estética, estamos hablando de un exceso de grasa que puede ser visible o puede no ser visible, porque Lupita, no me dejarás mentir, hay pacientes que aparentemente tienen un peso, que te repito, es la conjunción del tejido muscular, del tejido óseo, agua y grasa, y aparentemente tienen un peso normal, y sin embargo tienen un exceso de grasa, y no porque tengan una figura estéticamente o socialmente aceptable, significa que es una persona que goza de salud. Exactamente, o un índice de masa corporal deseable, pero una sustancial grasa visceral, ¿no? Que sabemos que es la fuente de entrada tanto de hígado graso, que es muy común aquí en México, ¿no? También mucha predisposición a hacer triglicéridos elevados, colesterol bueno bajito, que son factores de riesgo, ¿no? Ese punto que mencionaste es muy importante, ¿no? Porque vienen, por ejemplo, vienen los caballeros a consulta y me dicen, es que yo nada más tengo mucha grasa visceral, pero de lo demás estoy muy bien, ¿no? Entonces, exactamente, ahí es incentivar al paciente. Tengo pancita, no te dicen exacto. Eso. Mire, exacto. Yo estoy muy delgado, es cierto, yo estoy muy delgado. Pero es por la cerveza, es por la cerveza. Quíteme esta pancita y listo, es por la chela, ¿no? Seguro. Exacto. Y cuando tú le dices al paciente que, por ejemplo, medir la cintura, que de repente, eso es bien importante, ¿no? Porque la circunferencia de cintura habla de muchas más cosas. Y también otra cosa que yo acostumbro mucho hacer en mi consulta es referirle al paciente qué éxitos o qué situaciones han mejorado a raíz de mejorar su alimentación, ¿no? No solamente la parte estética. Yo creo que hay que ver más si el paciente puede dormir mejor, si ya no tiene apnea del sueño, exactamente. Si puede, por ejemplo, también algo que a mí me gusta mucho, que no sé si es como que nos digan, ¿qué actividad física puedo hacer, no? Que eso también, de repente, si es que el paciente está motivado, creo que es un tema que también es importante referir. Ahí hay que incentivar al paciente, pero también hay que ser muy inteligentes para invitar a otro colega a que le prescriba el ejercicio, ¿no? Porque también algo que yo considero que es muy importante, por eso refiero lo del manejo integral, en no querer ser todólogos, en tener esa conjunción y de ver, por ejemplo, qué capacidad física tiene, ¿no? Porque también no sé si les ha pasado que en un principio los pacientes llegan motivados a hacer el cambio, pero cuando nosotros planeamos estrategias, tanto de actividad física
tanto de alimentación, que no son las más correctas, terminan abandonándolo, ¿no? Y aquí un punto importante que acabo de aprender en un curso es que la enfermedad crónica basada en la adiposidad puede ser una enfermedad recidivante, o sea, se puede volver a presentar, ¿no? Porque hay un punto en que ese exceso de grasa corporal puede ser que los adipocitos, que las células grasas sean grandes y que y siguen ahí, que eso es lo que yo les digo a los pacientes. Tus adipocitos, tus células grasas están ahí, ¿no? Y hay que seguir trabajando. Por eso es tan importante hacer esto sostenible, ¿no? Yo tengo la experiencia con los pacientes que a lo mejor por desfortunio ya vienen con diabetes mellitus y que parte de su tratamiento es perder peso para mejorar la resistencia a la acción de la insulina. Y obviamente para reducir el número de medicamentos, para tener calidad de vida y como parte del manejo de una persona que vive con diabetes, yo creo que es muy, muy importante esa parte, ¿no? O sea, decirle al paciente que esto tiene que ser continuo, ¿no? Y que hacerlo, yo creo que la nutrición, lo comentaba con ustedes, debería ser preventiva. A mí cuando veo pacientes que llegan con 5 o 7% de su peso corporal, y yo le digo, si usted baja ese peso, se mejora todo lo metabólico, a mí me encanta ver al paciente en esos momentos, ¿no? Aunque como nutriólogos, que era lo que comentábamos ahorita, ver unos laboratoriales de un mes al siguiente con una persona que ya tiene una condición médica, también es sorprendente y es cuando te maravillas de la función que tenemos ahora como nutriólogos, ¿no? De esa maravilla, cómo podemos cambiar, o sea, la percepción de la gente. Y creo que finalmente como nutriólogos, también nuestra función es sí motivarlos a que pueden estar mejor, a que sí hay que amar su cuerpo, pero también hay que amar su salud. Entonces, para mí creo que es algo como muy, muy integral. No sé ustedes qué opinen. Sí, de hecho, como bien comentas, Lupita, debe ser integral y hay que ser muy asertivos para dar pequeños objetivos para que el paciente o el consultante se motive, porque de nada sirve tener objetivos muy irreales al principio, que sí los podemos llegar a la meta, pero si vamos poco a poco, se nos va a hacer fácil, vamos a estar motivados y se va a dar. Pero ¿qué pasa? Es como a un niño. Si tú le dices, léeme de corrido y apenas va en kinder, al contrario, pues se va a desmotivar y no va a querer. Pero si poco a poco le enseñas a leer, ya cuando menos lo piense, ya va a estar súper bien. Entonces igual, hay que quitar como esa mentalidad centrada en el peso solamente. Hay que ver todos los beneficios que conlleva una buena alimentación. Como tú dices, hay que concientizar al paciente de cómo te sientes, cómo vas sintiendo tu alimentación. Hay muchas personas que sin querer se acostumbraron a tener un metabolismo muy lento, por así llamarlo, una digestión muy lenta, no estaban acostumbrados a tener o no sabían que tenían estreñimiento, por ejemplo, y cuando haces pequeños arreglos, hasta ellos notan la diferencia, que antes no la notaban. No sé si les ha pasado que muchas veces van por mejorar un aspecto y terminan dándose cuenta que no estaban tan bien de otro aspecto y que han mejorado. Y déjenme, a todos los chicos y chicas que nos están viendo, déjenme que les cuente un secreto. No es porque los nutriólogos de verdad queremos solo, o cuando te damos indicaciones, bueno, normalmente, ¿no? Porque a lo mejor si vas con cualquiera de las presentes, ya no va a ser así porque nosotras vamos más sobre metas. Pero normalmente cuando tú vas con un nutriólogo sucede que se centran mucho en el peso y lo acaba de mencionar Lili. Y eso sucede, te voy a contar por qué. Que normalmente en las escuelas los planes de estudio se centran en el peso, ¿vale? Entonces no está como tan fuerte esta parte de la educación. Y les comento esto porque cuando ustedes vayan a consulta con un nutriólogo, primero hay que ir con una mentalidad abierta, ¿va? Y segundo, si fue alguien que te envió, o sea, si fue tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu tío, el hijo, el médico, pero tú no quieres ir, de verdad va a ser bien complicado que funcione,
porque a lo mejor vas a estar 1, 2 semanas siguiendo indicaciones, pero como tú no lo estás conectando con algo que realmente a ti te nazca, algo que digas, wow, esto lo voy a hacer porque yo quiero mejorar por mí, por ti, no por nadie más, por ti. Si no lo estás haciendo así, de verdad, no te va a funcionar y se te va a hacer complicadísimo. Y lo que dijo Lili, te desesperas porque no ves resultados y son un montón de cosas y es muy distinto a lo que tú haces todos los días, a tu rutina, pues claro que no lo vas a poder a lo mejor lograr o vas a obtener resultados, lo vas a abandonar y vas a recuperar eso que ya habías perdido, ¿no? Y otra cosa, cuando el médico te dice que tienes que bajar de peso, deja de pensar, por favor, en kilos. A lo que se refiere es que necesitas perder tejido adiposo, aunque en ese momento el médico no te haya hecho a lo mejor una valoración nutricional que implica una evaluación antropométrica, que son todas estas medidas que también mencionó Lupita, que a lo mejor el médico lo que pudo ver son los valores bioquímicos, a lo mejor ya vio que traes un exceso de triglicéridos. Y ojo, porque si traes un exceso de triglicéridos, muy probablemente tus hepatocitos, que son las células de tu hígado, están llenos de lípidos, o sea, de grasita. Y lo acaba de mencionar Lupita, ¿no? El hígado graso es súper común en México, pero en alguna plática yo les decía a mis pacientes, no hay que confundir común con normal y con natural. Son cosas bien distintas y que luego queremos ver, ay, pues como todos lo tienen, no pasa nada. No, sí está pasando y sí va a pasar si lo dejas continuar. Chicas, ¿querían agregar algo? Pues no hay que normalizar una obesidad. Al fin y al cabo es una enfermedad. Que sí, que a lo mejor tenemos que amar, como hemos dicho, nuestro cuerpo, respetarlo, con esas pequeñas imperfecciones, pero llega un momento en que si afecta tu salud, pues como siempre decimos el lema, ¿no? Que ámate tanto que cuides tu salud, ¿no? Que sea lo primero que debes de cuidar y evitar, pues ahora sí que complicaciones. ¿Cómo ven, chicas, esto? No, y yo quiero agregar algo. El hecho, ahorita Marisol tocó un punto muy importante, ¿no? Cuando el médico te refiere con el nutriólogo, ¿sí? No es una agresión por parte del médico hacia la persona, jamás. No va a agredirte el hecho de decirte, oye, necesito que vayas con el nutriólogo porque tienes unos kilitos de más, ¿sí? Eso, al contrario, es una preocupación de su médico para poder ayudarlo, él en su trabajo como doctor, en la recuperación de esa persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente también ellos son conscientes de sus limitaciones, como dijimos, tenemos que, para poder ver a un consultante, hay que hacer un trabajo integral, es un trabajo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, si él está valorando que existe un riesgo, como decía Marisol, y ahorita Lupita y también Lili, ¿no? O sea, tienes triglicéridos elevados, tienes colesterol elevado, o está viendo a lo mejor que ya tienes la presencia de algún problema cardíaco, tu presión ya está elevada, o está checando ya algún dato antecedentes. Exactamente, antecedentes. ¿Sabes qué? A ver, tus papás, no, pues que es que los dos son diabéticos, son hipertensos y el paciente te empieza a platicar todo eso, ¿no? Entonces, ya le está dando a él una señal de alerta. A ver, tal vez, tú todavía no lo has presentado, ¿sí? No lo tienes. Entonces, te sugiero que acudas con un nutriólogo para que, si de todas maneras tú te sientes bien y no estás presentando todavía la enfermedad, acude para que lo prevengas. Y creo que eso es algo muy importante que de hecho hablamos la sesión anterior el día lunes y que lo decíamos ahorita, ¿no? Previo a hacer la transmisión, estábamos platicando las 4 y lamentablemente pues llegábamos a la conclusión de que los pacientitos que nosotros llegamos a tener pues es porque ya están padeciendo algo, ¿sí? La nutrición, lo ideal es de que sea preventivo, ¿sí? Si ya llega contigo la persona y ya tiene alguna enfermedad, ya vive con diabetes o ya está presentando la obesidad, ¿sí?
pues quiere decir que en algo estamos fallando como nutriólogos. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros logrando transmitir a las personas que se cuiden, que prevengan. Y ese es uno de los puntos del por qué nosotros hacemos este tipo de sesiones, ¿no? Todas las semanas, porque queremos enseñarlos a ustedes que nos ven a que en verdad se cuiden y prevengan, que aprendan, ¿sí? De nosotros, de los que estamos día a día trabajando con estas personitas para mejorar su salud. Y repito, no es una agresión. Como dice Lili, ámate mucho, ¿sí? La verdad sí hay muchos estigmas, hay muchas cuestiones igual ahorita un término muy común, ¿no? La famosa gordofobia, pero a ver, o sea, ámate tú y trata de cambiar por ti, por tu salud. No pienses, la gente puede decir 1000 cosas, puede hacer 1000 acciones, pero tú qué sientes, como decía Lupita, cuando llega mi paciente, yo qué le pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿No? ¿Cuál es el interés qué quieres conseguir? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué es lo que vamos a trabajar juntos? ¿Cierto o no, chicas? Es que hay muchos estigmas. Es cierto. Alrededor del peso siempre va a haber estigmas para bien, para mal y demás. Simplemente, ¿a cuántos no les ha pasado que la abuelita de cuando eran muy chiquitos, si te veía muy delgado, ay, es que está muy delgado, está enfermo, y te quería dar de comer? O sea, ¿por qué? Porque un niño chapeteado, un niño llenita, era sinónimo de salud. Era cachetón y decía, hola, mamá. Está saludable. Ahí te hablan, mami. Hola. Sí. Entonces, era un sinónimo de salud. Igual, ahorita que dicen, una persona muy delgadita, ay, es que está sano. Y unas veces, no, por estar delgado tampoco quiere decir correctamente que esté sano. Igual el estigma de no hay que prejuzgar. Si llega un consultante que quiere bajar de peso, no tenemos, ahí radica el estigma. Es cuando como personal de salud vemos a una persona con exceso de peso e inmediatamente decimos, es que no se cuidan, es que de seguro no se alimenta bien, no hace ejercicio. Eso hay que evitarlo. Cualquier profesional de la salud y también cualquier sociedad, no podemos juzgar a la persona por el peso porque no sabemos detrás de qué trae. Si tiene problemas de hipotiroidismo, si tiene algún problema de ansiedad. Recuerden que las emociones influyen muchísimo. Entonces imagínense una persona con depresión y que todavía se ha señalado como una persona que no cuida su peso y todo, pues. Entonces hay que evitar comentarios agresivos. Ese es el estigma real, pero no es un estigma el dar una sugerencia de manera oportuna y adecuada de que controle a lo mejor su peso, porque muchos están yendo por el lado de normalizar la obesidad, de decir, quiérete, no importa que tengas kilitos de más. Pues sí, pero vemos, si esos kilitos de más ya están perjudicando tu salud, reitero, no hay que normalizar una enfermedad. O pudieran perjudicarte por esos antecedentes. Exacto. Yo algo que quiero añadir importante es que el tener enfermedad crónica basada en la adiposidad incrementa el riesgo de tener cualquier enfermedad 2.7 veces, ¿no? Y que la dieta y la modificación en el estilo de vida se ha visto como prevenible para diabetes mellitus y para otras tantas enfermedades, ¿no? Y que no hay que olvidar que nuestro consultante también ha sido tratado por múltiples remedios mágicos, ¿no? Y que otra cosa muy importante, que probablemente ya le han dado medicamento y ha tomado una cantidad infinita de sustancias, ¿no? Comentarles que por eso es tan importante el manejo integral, para aprender a determinar qué paciente cumple con las condiciones médicas para que se le prescriba un medicamento que en muchas ocasiones ya se queda. ¿Por qué? Porque es una situación de una obesidad que viene probablemente desde la infancia y que va a requerir el medicamento, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Que llegue el consultante y te diga, ¿usted qué me va a indicar? ¿Qué suplemento? ¿Qué medicamento? Nosotros no tenemos la capacidad para sugerir ningún medicamento, porque, por ejemplo, en muchas ocasiones vienen consultantes que el nutriólogo anterior les indicó metformina. La metformina no es para todos. La metformina es un medicamento que va prescrito por el médico, que si bien en tener obesidad ya trae consigo resistencia a la insulina,
no es indicativo de que yo deba de prescribir, porque nosotros no, exacto, no tenemos esa capacidad para determinar. Era importante que yo considero como nutrióloga cuáles son mis limitaciones, que obviamente conocemos de medicamentos, obviamente conocemos del ayuno intermitente, de la dieta cetogénica, de los retos y de todos los planteamientos nutricionales que se han establecido, y también aprender a identificar y a enseñarle al paciente el por qué sí, el por qué no, ¿no? ¿Por qué no es adecuado ese tratamiento? Y por qué yo lo que les propongo a los pacientes, y no sé si ustedes, que me imagino que sí lo hacen, es enseñarlos a comer, es hacerse amigos de la alimentación y decirles, siempre le digo, ¿cuánto tiempo nos tardó llegar aquí? ¿Cuánto tiempo nos va a tardar a llegar a una meta que sea realista? Y que siempre, siempre, siempre les termino concluyendo el buscar el mejor peso para mi paciente. Porque siempre los evalúo y me dicen, ¿cuál es mi peso ideal? ¿No? Porque yo mido tanto, yo debo de pesar tanto, ¿no? Y como dice Marisol, no hay que centrarnos en el peso, hay que centrarnos en la composición corporal. Y sobre todo, algo que es bien común, ver todo lo que he obtenido a través de una buena alimentación, todo lo que estoy previniendo, y no únicamente centrarme en que llegué a un peso que tentativamente es un peso meta planteado por una evaluación que se centra solamente en la talla, ¿no? Debo de mido tanto, debo de pesar tanto. Entonces, creo que como nutriólogos es nuestra función primordial ubicar al paciente en ese sentido, resolver todas sus dudas, explicarles con detenimiento por qué ciertos alimentos, a lo mejor qué suplementos pudieran utilizar para la cuestión de la obesidad, que es, por ejemplo, a mí me gusta de repente suplementarlos con omega 3, ¿no? Que el omega 3, como es un proceso inflamatorio, les ayuda mucho, y porque en México tenemos un muy bajo consumo de pescado, ¿no? Entonces, darles un poquito de omega 3 es importante. Generalmente a los pacientes, no me dejarán mentir, no les gustan las frutas y las verduras. Explicarles que también el exceso de peso va ligado a una falta importante de vitaminas y minerales, que las vitaminas liposolubles se secuestran por la grasita, o sea, es bien interesante esa parte. También sugerirles un orden en el consumo de los alimentos, que algo que a mí en lo personal me funciona también es decirles, no hay comidas trampas, porque es un estilo de vida. Ninguna comida es buena o mala por sí misma. ¿En qué momento la puedes utilizar? Yo creo que eso es importante, y no centrarnos de verdad en decir, usted va a desayunar, comer y cenar esto, por esto, y si a usted le encantaba, por ejemplo, un pan dulce, nunca lo va a volver a probar. O sea, creo que hay que ubicarnos, hay que ver qué quiere cambiar el paciente y que nosotros podemos ayudarle a modificar o a mejorar. No sé ustedes qué opinen. Yo quisiera retomar, Lupita, lo que comentaste de medicamento. Por ahí inclusive acá les publicamos hace tiempo un meme que decía que si tu nutrióloga te da metformina, huye, pero así córrele, porque no es ético y no es legal, y las cosas como son. Si te está dando un medicamento, aparte hay que denunciar, claro, de COFEPRIS, porque eso no es legal y no está haciendo bien, y perdón colegas, pero eso no está bien hecho. Segundo, cada uno es una persona totalmente distinta, y no solo es la parte de que tú eres único y especial, porque obviamente lo eres, pero también es el tratamiento que le sirvió a tu tía, o que le sirvió a tu hermano, o que le sirvió a tu nieto, no te va a servir a ti, porque eres una persona totalmente distinta, con condiciones totalmente distintas. Eso se llama bioindividualidad. Entonces, de ahí la importancia de un tratamiento integral, una muy buena valoración, y que no vayas a una consulta pensando que te lo van a dar todo, sino que va a ser un mutuo acuerdo, un mutuo entendimiento. Muchas veces es negociación,
básicamente es negociación. Y otra cosa importante, Lupita mencionaba esto de la enfermedad crónica basada en adiposidad y el exceso de grasa, y lo mencionó al inicio también de la grasa visceral. Siempre les hago mucho hincapié yo en consulta en eso, en la grasa visceral. O sea, de verdad no es por estética. Te juro que cuando nosotros te vemos en consulta, o al menos puedo responder por las que estamos aquí, cuando te vemos en consulta, no nos estamos fijando en tu parte estética. Estamos preocupadas porque las que ves aquí, todas las que ves aquí, vemos o atendemos pacientes y hacemos lo que sea posible por pacientitos que viven con enfermedades crónicas muy avanzadas. Entonces, cuando te vemos con un exceso de tejido graso, nosotras lo que estamos viendo es los posibles efectos que puedes tener, porque ya los hemos visto, los vemos todos los días, los vemos en pacientes con onco, de cancerología, pacientes con enfermedades autoinmunes, lo vemos con pacientitos con enfermedad renal, los vemos en pacientitos que viven con diabetes y que traen una glucosa muy elevada y que de verdad solo estamos pensando, Dios mío, por favor, que no le pase nada, que no se vaya a infartar, que su enfermedad no avance tan rápido, o sea, déjame hacer algo para poderlos ayudar. Eso es lo que estamos viendo, jamás te vamos a denigrar, insisto, yo respondo por las que estamos aquí y algunas otras y otros, pero jamás te vamos a denigrar por tu figura. A veces, y porque los mexicanos somos así, pues claro, en confianza, entre amigos puedes estar bromeando, pero profesionalmente hablando, no te vamos a denigrar. Creo que tenemos que trabajar mucho eso, todas las partes de ciencia de la salud, de cambiar algunos términos para ayudar a que a la persona no la encasillemos en uno. Por ejemplo, el no decir diabético. Es una persona que vive con diabetes, exacto. Y para cualquier padecimiento, Porque cualquier padecimiento, no decir, es una persona diabética, hipertensa. Imagínense la etiqueta que se le queda a la persona y cómo se siente, ¿no? Sí, hay que cuidar esos pequeños aspectos que parecen muy pequeños, pero influyen mucho. Y ahorita también, pues viendo un poquito de las dudas de las preguntas, nos hacen una pregunta interesante. ¿Cómo puedo saber si tengo un metabolismo lento? O un metabolismo pues que no es adecuado, ¿verdad? Aquí en este caso, pues no me dejarán mentir, yo creo que es también cada cuando evacúa. Pero se referirá, Lili, no se referirá a metabolismo lento en el sentido de que el mito ¿Para de perder peso? Ajá, de que no, tienes un metabolismo bien rápido y por eso no subes de peso. Por eso comes mucho y no engordas. No te pasa nada. Buen punto, puede verse de ese lado, porque siempre está el típico que dice, no, es que tengo un metabolismo bien acelerado y otro un metabolismo lento que hasta lo que respiro engordo. Que tomo agua y engordo. ¿Qué hago? ¿Qué hago, licenciada? Ayúdeme porque no puedo. Pues ahí es primero evaluar, ¿no? Bueno, no sé si tú están en conjunto conmigo, pero primeramente es evaluar qué tipo de plan de alimentación ha llevado, cuál es su distribución, qué ha intentado para la pérdida de peso, es evaluarlo porque como bien decimos, o nos comentaba tanto Lupita y Marisol, pues lamentablemente tenemos colegas que desde el inicio están dando metformina y lamentablemente el indicarla y no necesitarla, pues puede haber alteraciones y es por eso que existen los famosos luego rebotes también por tipo de dietas de moda que juega mucho con un desequilibrio. Entonces, primeramente es evaluar qué ha intentado para la pérdida de peso, ¿no? En segundo lugar, pues ver cuánto tiempo lleva con ese peso. Porque bien decía Lupita, no queremos bajar de peso esos 15, 20 kilos o más que nos tardó más de 5 años, no lo vamos a perder en un mes, 2 meses. O sea, exacto. Las veces que ha tenido tratamiento creo que es importante y también es común que personas que han sido multitratadas haya disminuido su gasto energético basal, que es con la capacidad que nosotros o las calorías que necesitamos para sobrevivir, ¿no? Entonces, a medida que nosotros tenemos muchas fluctuaciones en el peso, va incidiendo en que se modifique ese gasto energético basal y cada vez necesitamos menos calorías, ¿no? Entonces, eso sería un punto importante. Ver también cuándo empezó a subir de peso, ¿no? Si fue cuando era niño, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, o sea, detectar, hacer una historia clínica completa
para evaluar cómo ha sido su historial de peso. Y ahí nos podrá identificar, si se refiere la pregunta a la paciente referente a la pérdida de peso, ahí ya podremos identificar qué es lo que generó o qué tan rápido, como dijo Marisol, va a perder grasa. Entonces, algo que no sé si ustedes estén de acuerdo, pero también proponerle al paciente que pierda entre medio kilo y 1 kilo de grasa por semana también sería lo correcto, porque la gente quiere pérdidas aceleradas de peso y generalmente esas pérdidas aceleradas de peso son a base de líquidos. Entonces, una buena valoración nutricional yo creo que es bien importante, o sea, aclararle al paciente que las pérdidas de peso lentas garantizan una adherencia al plan de alimentación con el tiempo. Entonces, eso sí quisiera como comentarlo porque creo que es bien importante planear o plantearle eso al paciente, ¿no? Y otra cosa, es individual. O sea, hay pacientes que tienen una adherencia al 100%, hay pacientes que la tienen, hoy vi un paciente que la tuvo al 80%, ¿no? Y él me lo dijo, es que me falló esto y esto. Hay que individualizar y también no comparar mis resultados con el de otra persona, porque cada uno tenemos una situación totalmente diferente. A mí me pasa que yo tengo pacientes que llevo viendo 1 año de tratamiento. Me mandan pacientes que creen que su pérdida de peso fue en 3 días. O tengo pacientes que me han bajado a lo mejor 3 kilos de pura grasita y la gente piensa que ha perdido 10 pesos, porque también como nutriólogos creo que finalmente tenemos que buscar la recomposición corporal, que eso también es un aspecto como muy interesante, pues. Sí, y agregar también que es siempre acompañado con ejercicio. Bueno, lo más ideal. Yo creo que tocaste el punto medular, Lili. Exacto. Hacerte pausas activas o algo, ¿no? Porque si queremos nomás bajar de peso con pura alimentación, pues recuerden que ya tenemos un exceso. Ya tenemos algo que a lo mejor con pura alimentación no va a ser suficiente, porque también tenemos un límite y lamentablemente yo he escuchado muchas dietas que hasta dan menos de 1200 calorías, que son los típicos retos que no individualizan, como dice Lupita. Y es por eso que dicen, no, es que yo me metí en 3, 4 retos de 21 días y bajé muchísimo, pero otra vez los recuperé. ¿Y por qué? Porque esos retos pues realmente no están individualizados, no se centran en hábitos de alimentación que van a perdurar a largo plazo y muchas veces pues las personas no quieren activarse, a lo mejor le tienen un poquito de resiliencia o bueno, de no gusto al ejercicio porque lamentablemente cuando, como dice Lupita también, no van con un profesional de cultura física y deporte, se me emocionan y en el primer día de ejercicio quieren hacer una sesión de 1 hora de alta resistencia con pesas y demás y cómo terminan al otro día, ¿no? Súper cansados, adoloridos y sin querer volver a saber del ejercicio. Entonces, es importante acompañarlo siempre con ejercicio. No matarte en el gimnasio. Yo siempre les sugiero que traten de una actividad física que les guste, que la disfruten, porque también es eso, ¿no? Cuando disfrutas una actividad, la vuelves a realizar, ya sea baile, ya sea natación, ya sea ir al gimnasio, ya sea correr, caminar, es ver qué se te acomoda a ti y qué te gusta a ti. Pero ahí agregar, te gano un poquito, Carla, con lo del ejercicio. Muchas veces, cuando hablamos de ejercicio o actividad física, que no es lo mismo, pero a veces se confunde, pero bueno, cuando hablamos de actividad física, que sería lo correcto, que es lo que buscamos que realices para que pierdas tejido graso, Lili mencionó, por ejemplo, deportes, mencionó ciertos tipos de ejercicios, pero también, si tú no puedes, porque a lo mejor no tienes dónde, porque hay que decir las cosas como son, en el país hay mucha delincuencia, a lo mejor tú llegas a tu casa en la noche después de estar todo el día afuera y no, de verdad, no es que te estés negando, sino que es imposible que puedas salir porque te puede pasar algo. Te voy a decir algo. Hay una frase que dice que el sedentarismo o el estar sentado todo el día es el nuevo fumar, así de grave es. Entonces, ¿qué puedes hacer si no tienes oportunidad de ir a hacer una sesión de 45 minutos, 1 hora en el gym? Durante el día, pausas activas. Hay un montón de videos en YouTube donde tú puedes buscar videos de 5 o 10 minutos para que hagas cada 2, 3 horas máximo, te pares, te estires, fortalezcas músculo cardíaco
Inclusive, algo que me ha pasado últimamente cuando tomo el transporte público, no me siento. Literal no me siento porque sé que todo el día voy a estar sentada. Entonces, procuro mantenerme de pie lo más que puedo, porque eso, inclusive mantenerte de pie, ya te estás ejercitando, estás fortaleciendo tu músculo cardíaco. Entonces, o sea, maneras hay muchas. La cuestión es que busques en tu interior esa digamos, hormiguita, algo que te pique para decir cómo hacerlo, y empieza poco a poco, no necesitas cambiar de un día a otro. Y otra cuestión, muchas veces cuando vas a consulta, y esto es muy común, si no me da menú, pues no me está dando nada, no sirve. Y entonces muchas veces, y ya te lo voy a decir porque acuérdate que aquí te decimos las cosas como son, te vamos a dar un menú acorde a lo que nosotros, o cada uno de nosotros como profesional, acuérdate que somos humanos también, traemos de cultura atrás. Yo, por ejemplo, voy a querer que todos comen puros vegetales, puras verduras. Obviamente no, pero eso es lo que yo quiero, ¿no? Porque yo así como. A lo mejor vas con otro nutriólogo, te va a dar un montón de carne porque está acostumbrado a dar pura carne. O a lo mejor va a haber quien te va a dar exactamente las mismas verduras, mismas frutas, porque es lo que conoce. Entonces, un menú realmente no te va a resolver tu consulta. Tienes que aprender, y Lupita lo dijo, tienes que aprender, ve con esa actitud, con esa mentalidad ganadora. Les digo a mis pacientes, sin miedo al éxito, de verdad, lánzate por todo, pero edúcate, esa es la clave, no pidas un menú, no pidas una dieta. Muchas veces se los tenemos que dar porque también, obviamente, si tú vas por eso y te vas sin ello, pues probablemente ya no quieras volver. Como dicen, no lo es todo. Como dicen, una buena nutri debe ayudarte o acompañar tu consulta con educación. No nomás es toma tu menú, toma tus porciones y nos vemos en 15 días. No, siempre va acompañado al menos unos 15 minutos, un ratito, de resolverte tus dudas que te hayan surgido durante el plan de alimentación que estés llevando, dudas que siempre van a surgir, y darte un poquito de educación. A lo mejor, no como ahorita que ya nos aventamos 40 minutos, ¿verdad? Nos apasionamos, pero porque a lo mejor no podemos verte tanto tiempo. Compartan, pero algo que te quede está perfecto. Y yo iba a agregar algo con eso de la parte también del metabolismo. ¿Cómo saber también si es lento? Bueno, va a haber ciertas enfermedades que pueden ocasionar un metabolismo lento, ¿no? Y es importante que si el médico ya te está refiriendo porque, por ejemplo, tienes un problema de hipotiroidismo, ¿sí? Este tipo de glándula ayuda a regular tu metabolismo. Cuando no trabaja, bueno, ahí es un ejemplo claro de que vas a empezar a subir de peso por esta cuestión del metabolismo, ¿sí? O sea, ya cuando estamos nosotros teniendo otro tipo de sintomatología, cansancio, sueño, pérdida o caída de cabello, aumento de peso, letargia, así, todo esto, cambios de humor, la cuestión también que esté fluctuando tu temperatura, muchísimo frío, ¿no? Esto puede ser señal de un problema en la tiroides y bueno, por ende vas a poder darte cuenta de que sí, uno de esos síntomas es tu bajo metabolismo que estás teniendo, ¿no? Tu metabolismo lento. Entonces, era nada más para completar también lo que habían contestado Lupita y Lili, ¿no? En cuestión al metabolismo. Y que metabolismo, en realidad, lo que significa metabolismo es cuando la transformación, se pudiera decir, de lo que tú estás comiendo y lo transformas en pues ciertos compuestos, glucosa, colesterol, ácidos grasos, aminoácidos. Entonces, realmente el término como tal, metabolismo lento o rápido, pues es bien antiguo, ¿no? O sea, no... Sí, porque como yo, que me fui al inicio hablando más bien del área digestiva, ¿no? Que hay muchas personas que dicen, tengo metabolismo lento porque no voy bien al baño. No tengo estreñimiento, ¿no? Entonces también se puede entender por esa parte, que en ese caso con hábitos saludables, pues es muy, bueno, casi la mayoría de personas es muy fácil, pues ahora sí corregirlo, a menos de que ya tenga otra complicación trasfondo. Pero o algo muy importante, también cuando te dicen, me siento muy bien porque me están dando más verduras y fruta, ¿sí? Bueno, te estoy dando muchas vitaminas
las vitaminas forman parte esencial, indispensable para que ese metabolismo, esa transformación que ahorita te está diciendo Marisol, se lleve a cabo exactamente. Entonces, si tú no estabas acostumbrado a consumir este tipo de alimentos, por ende, tenías quizá una deficiencia en estas vitaminas y por lo mismo no sentías tanta energía, ¿no? Y ahora ya que lo estás consumiendo, bueno, pues va mejorando. Así que, pues está padre. Y quiero leerles una preguntita que nos dicen que cuando bajas mucho de peso en poco tiempo, ¿puedes sufrir un rebote después? Pues ahí sería como lo comentó Lupita, ¿no? Depende. Depende. En definitiva. Que depende. No, de que sí, o sea, si bajas rápido de peso, creo que estamos las 4 de acuerdo, ¿no? Va a haber un rebote. ¿Por qué? Porque no es una pérdida saludable. Como lo comentó Lupita, tiene que ser de medio kilo a 1 kilo, ojo, de tejido adiposo, ¿sí? No de músculo, no de... Te vas a dar cuenta de que es tejido adiposo, porque es bien lento, pero cuando lo vas perdiendo, tu carita inclusive se nota. Esto. Tu pancita, tu área del abdomen se nota. Lo más lento es acá, ¿eh? Aquí no. Ahí No haz hay ejercicio, No hay dietas que te quiten en un área en otra específico, cosa. Porque Los luego salen alimentos con que no. la dieta para anticelulitis, la dieta para el bracito. Detox, la dieta detox también. Cuando tenemos un hígado que hace esa función plenamente, ¿verdad? Los riñones que todo el día están Los haciendo riñones. función de eliminación, pulmones, pero bueno, las dietas detox, está bueno. Perfecto. Pues muy bien, otra chicas. preguntita que ¿Otra pregunta? Preguntitas como tal, ¿no? Pero pues creo que Lupita tiene muchísimas felicitaciones en los comentarios. Muy, muy, muy buenos. Gracias, Lupita. La verdad, pues participantes, excelente nutrióloga, te mandan muchísimos saludos y dicen muchas gracias a mis pacientes. Excelente nutrióloga, que les resuelves todas las dudas del mundo y más que nada que los estás enseñando a comer. Es lo que más estoy viendo ahorita. Como siempre les digo, pues muchísimas gracias por confiar en mí, su salud, y les agradezco a mis consultantes que se conectaron porque realmente quería que también conocieran a mis colegas que tuve la oportunidad de estar con ellas durante la licenciatura y que he visto su trayectoria y que de verdad platicar con ellas siempre es gratificante porque luego a mí me pasa que me sesgo como nutrióloga, ¿no? Y de repente platicar con ellas o debatir de un paciente te abre un panorama que es bueno, que es muy interesante porque siempre lo he dicho, o sea, a mí me falta por aprender impresionantemente y cada consultante de verdad o cada charla que tengo con mis colegas es un mundo de posibilidades de seguir aprendiendo. Entonces, muchas gracias a ustedes por invitarme y a mis consultantes que se lograron conectar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lupita. En verdad, un placer tenerte con nosotros, tu información y también tus comentarios que nos has hecho en otras pláticas muy, pues ahora sí, constructivas, muy relevantes. Y pues algo que no me dejan mentir todas, que también tenemos que concluir, es que la parte psicológica es muy importante. Y por ende, el siguiente lunes, ¿a quién vamos a tener, chicas? Cuéntenos. Psicóloga Alejandra Martínez, exacto. Hernández. No, ella trae un currículum, qué bárbaro, que, bueno, a veces la verdad es que no podemos medir el conocimiento de una persona por las certificaciones y los títulos, aunque muchos así lo piensan, pero de verdad, Alejandra va a venir y trae una de conocimientos, no se pierdan la plática sobre emociones y cómo influyen en nuestra alimentación y muy relacionado también a lo que estuvimos hablando hoy. Entonces, no es mito, o sea, también las emociones influyen, eres un ser integral, entonces claro que influyen muchísimo. Entonces, el lunes a las 6 de la tarde está Alejandra. Sí, así 6 de la tarde. Tenemos ahí un flyercito que ya pusimos para que estén atentos. Vamos a tener más invitados tan preciados como en esta ocasión fue Lupita. Entonces, síguenos y en verdad, pues muchas gracias. Pídanla para que regrese. Sí, que vuelva a venir a darnos más de su experiencia, que nos comparta más.
Estoy encantada, encantada. Muchas gracias. No, Gracias. pues gracias a ti de verdad, Lupita, por darnos este tiempo a nosotras y pues más que nada a nuestros espectadores, ¿no? Que pues es nuestra misión, como bien lo dijimos, una nutrióloga no va a bajarte de peso, una nutrióloga en su trabajo no es darte una dieta. Buenas, al menos Una los buenos, nutris buenos. Una nutri buena, ¿sí? La nutri Una buena. nutri buena lo que te hace es enseñarte a comer. No tienes que depender, es lo que siempre digo al final de la consulta, ya para cerrar. No tienes que depender de mí, no tienes que depender de Lupita, no tienes que depender de Carla, de Lili. Tienes que valerte por ti mismo y eso únicamente lo vas a hacer con la actitud triunfadora de que puedes lograrlo y que necesitas aprender. Punto. Sí, perfecto. Me encanta. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo el siguiente lunes a las 6 de la tarde. Comparten la hora y el día. Gracias. Bye. Bye.